Yo quise ponerle como tema a esta plenaria de hoy en la mañana, experiencias que transforman. A veces perdemos la ilusión de que algo pueda pasar. A veces se nos disipa en las experiencias, buenas, malas o constantes, se nos disipa la intención de que algo podemos alcanzar. La vida aquí en la tierra no es como, no va a la velocidad de lo que pasa en el cielo. Hay dos canales en los cuales nosotros tenemos que enlazarnos para poder entender qué va a pasar o cómo resuelvo ahorita en el presente lo que necesito resolver. La palabra de Dios está llena de experiencias, de situaciones, de intersecciones, ¿verdad? Donde una persona, una familia, un pueblo fue expuesto a dar un giro para encontrar una nueva dirección. Y nosotros como hijos de Dios, como personas que estamos en un proceso hasta que Él nos perfeccione, tenemos que estar atentos a ver qué va a pasar. Y una de las cosas que se nos quedan tiradas en el camino, ¿a alguien se le ha perdido un billete? Oiga, uno no vive la siguiente semana, ¿verdad? ¿Cuántos han encontrado un rojo? Oiga, siente uno que se pegó el gordo, ¿verdad? Qué increíbles que somos, ¿verdad? Yo casi que ahorita que me encuentro un rojo y es un milagro, o sea, es algo, porque yo ya no uso efectivo, ahora todo es tan digital, ¿verdad? Entonces, pareciera ser un milagro, pero una de las cosas que perdemos en el camino es la confianza, ¿verdad? Y parece que caminamos rencos porque pasó algo traumático o pasó algo que no esperabas o no entraba dentro de la fórmula que usted había proyectado que ocurriera. Entonces es algo totalmente externo a nosotros. Y en esa pérdida, por más que sepas, por más que conozcas, si no retomas el camino de que hay alguien mayor que tú que puede ayudarte, puedes claudicar, así te sepas, así hayas pasado por el seminario bíblico, así seas pastor de años. Si te olvidas de quién es el que te sostiene, de nada sirve lo demás. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de fiar a alguien? Mire, hermano, no lo vuelva a hacer. La palabra lo dice en Proverbios: el que se convierte en fiador de alguien, esclavo es para toda la vida. Bueno, gracias a Dios aquí bancariamente nos dan 10 años, 5 años, pero qué cosa más terrible. Usted sabe que la palabra confianza habla de confiador. Nosotros ocupamos un fiador. Ocupamos a alguien que vaya a la par de nosotros y que en el momento de la verdad firme con nosotros. ¿Usted sabe que el fiador es el que responde al que no puede pagar la deuda? O sea, usted no es que le está haciendo un favor a nadie. Usted está diciendo, esa deuda es mía. Y nos fuimos. En esta cultura es muy común, pero hay que ser sabios. Pero hay alguien que está dispuesto a pagar lo que debes y aún lo que no debes lo puede pagar. Porque Él firma contigo. Dice que el pacto fue firmado con sangre, dice la palabra de Dios. Con la tinta perfecta de la sangre de Cristo. Por eso con Él podemos caminar confiados. ¿Dentro de qué? Dentro de un pacto de fidelidad. Y es así como Dios se acerca a la gente, creando pactos, creando relación, creando función, creando propósito. Dios no tiene gente conocida, Dios tiene hijos. Y yo someto a mis hijos a compromisos a veces cuando se me salen. Necesito que me den respuesta de las cosas. Necesito que vuelvan a confiar en lo que hacen. Entonces, cuando usted restaura su confianza en Dios, le permite tener una garantía de que pase lo que pase, alguien va a pagar por usted. Y en la fe tenemos que aprender a caminar bajo este principio, el principio de confianza. Hay un pasaje en la palabra que ya lo hemos leído, pero es una experiencia muy profunda si usted se pone a leerlo detenidamente.
Vamos a la palabra a Jueces 13, capítulo 1. Nacimiento de Sansón. Dice Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Usted sabe que en la antigüedad Dios no se le olvidaba las faltas de la gente y les permitía pasar procesos largos. Israel pasó 400 años en Egipto siendo esclavo. Esta gente pasó 40 años. 40 años duraron en el desierto y la generación que salió no entró a la tierra prometida. O sea, en aquel momento a Dios no se le olvidaba. Hoy día usted dice, ¿aplica esa regla para mí? Con razón tengo 10 años en la misma situación. No es eso. Dios no va a recordar el pacto de la ley del castigo, sino que Él se acuerda del pacto de la gracia. Él no va a ver el castigo, sino el momento en el que tú te vuelvas a Él para poder darte las cosas nuevas, para restaurar todas las cosas. Él no se fija en el castigo, Él se fija en la gracia, se fija en la restauración. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. O sea, se fue el trago y se fueron los chicharrones con el trago, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Acordémonos que culturalmente en Israel una de las comidas impuras era el cerdo. Entonces aquí está hablándole a la mujer de que se abstuviera de hacer ciertas prácticas comunes para lo que venía. Ajá, ahí le estaba poniendo ya una restricción. Es que a veces creemos que todo es fácil y que se nos van a abrir los cielos así nomás y que todo viene. Sí, cierto, la gracia es un regalo, pero para que Dios te dé algo necesitas llevarte al conocimiento de lo que te va a dar. No te lo va a dar por sorpresa, te lo da con sentido para que lo puedas reproducir, para que lo puedas multiplicar. Y dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Ahora el verso 4, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni cosa inmunda. Verso 6, verso 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño era nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí le pide a la mujer que lo que iba a recibir tenía que ser santificado, tenía que ser apartado. El voto nazareo está escrito en Números capítulo 23, donde Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: la gente que quiera hacer este voto tiene que guardarse de vino, de sidra, de no cortarse el cabello, no raparse, y de no tocar cosa inmunda. Más adelante en la historia, Sansón cumple con el error, falla en estos 3 requisitos. ¿Y fue por mano de la mamá? No, la mamá hizo lo que tenía que hacer. Pero para no meterme en esa historia, quisiera retomar esto con este sentido. Había una experiencia, había una mujer que era estéril, y ustedes conocen bien que en la cultura hebrea el ser estéril era sinónimo de maldición. Era gente que incluso socialmente era repudiado. A esta mujer se le aparece el ángel de Jehová y trae un juez para salvar a Israel. Más adelante usted puede leer la historia de Sansón con sus glorias, con sus derrotas, pero quiero decirle nada más este detalle antes de entrar en el texto en cuestión. Para lo que Dios te llama, necesita de ti que te apartes. No vas a tocar con el calzado antiguo del desgaste, del pecado o de las cosas viejas lo que Dios te está prometiendo más adelante. Él necesita que estés listo, que estés preparados para que no se te vaya la bendición entre las manos como el agua. Él quiere darte propósito en las cosas que ha prometido para ti. Vamos a Juan capítulo 4 y aquí vemos en el versículo 5 hasta el 26, pero no los vamos a ver todos, solamente algunas cosas que quiero que conozcas en otra experiencia. ¿Cómo es que se llama la enseñanza? Experiencias que transforman. A esta mujer le cambió la vida porque no era solamente que le dio un hijo, que le dio un juez, que le dio a alguien con propósito, sino, dice la palabra, que se le apareció el ángel de Jehová, el cual le dijo: yo soy. O sea, le fue revelado su Dios a través del milagro.
A veces como que caminamos, y lo que les decía anteriormente, a veces nuestro estado de confianza nos distrae de saber quién verdaderamente es Dios. A veces nuestras situaciones nos distraen de lo que Dios verdaderamente quiere mostrar hacia nosotros. Entonces, en este caso, Jesús se le aparece a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y Jesús tiene una conversación con ella a las 12 del día. ¿A quién le gusta hablar a las 12 del día bajo el sol? Miren, ayer me jugué una mejenga con los chiquillos a las 12 del día, por dicho nos agarró el aguacero, tuvimos que meternos porque ya se puso apocalíptico, empezaron a caer truenos y rayos y es terrible esa hora. Jesús venía cansado, dice que le fue necesario, dice, pasar por Samaria. Jesús venía de una situación con sus discípulos, con los fariseos, donde le cuestionaban lo que estaba haciendo. Sin embargo, Jesús pasa de Galilea a Samaria con una intención, y es abrir camino en el discurso que él venía trayendo a los fariseos. Jesús no solamente se muestra a nosotros como el Salvador del mundo, sino que él viene a traerse abajo un régimen político, un régimen religioso que le ponía una venda a la gente en los ojos. El pacto no había sido revelado hasta que Jesús vino. Los judíos tenían la jurisprudencia, tenían el atestado, tenían la certeza de las cosas a través de la palabra, a través de las escrituras antiguas. Pero la gente, los gentiles, oían de lo que hacían los judíos, imitaban algunas cosas, pero no tenían revelada la verdad. Entonces Jesús vino a demoler la pared intermedia que había entre la humanidad y él. Con mucha más razón a los judíos, porque era su pueblo y hacían lo que les daba la gana. Entonces Jesús se encuentra con una mujer que no era chicha ni limonada. Acompáñeme al texto, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estamos, si no me corriges, las 12. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sigamos leyendo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un conflicto entre estas dos poblaciones. Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de don y quién es el que te pide o te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí le cambia la conversación a la mujer samaritana. Ahí le dice el sentido, la necesidad de que vengas a un pozo a sacar agua. En este caso, cuando vas a Dios, no es a sacar agua. En Dios es diferente. Cuando vas a Dios, vas a recibir de una fuente. Y ya ahorita le explico por qué. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Usted se ha puesto a pensar, o sea, en algún momento se ha hecho la pregunta: ¿Dios me puede pedir a mí algo que pareciera que para Él es necesidad? Jesús venía de un ayuno 40 días. Bien, abre una hielera y saca su fresco. Pero se fue a lo humano, se fue a la persona, se acercó a la persona y le dijo: necesito que me des de beber. Con una intencionalidad tan fina como para que la mujer pudiera entender que era con ella. Y le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, conocerías que tú le pedirías y él te daría agua viva. En nuestros procesos hay algo divino que tiene que manifestarse. Qué inútil es pasar un proceso sin haber aprendido o haber visto a Dios en el proceso. Hay mucho para decir de esto. Dice: la verdadera experiencia está motivada más por el dar que por recibir. En verso 7 lo leímos y dice: el esquema religioso pide y el régimen del espíritu da. Sin caer en condenación, pero a veces
en las enseñanzas escuchamos esos religiosos y esos, pero nosotros así nos podemos volver a ser religiosos en cuestión de abrir y cerrar de ojos, de un día para otro, porque nos desconectamos de la fuente. Miren, los samaritanos eran una extensión, era un intento de un pueblo por acercarse a Dios. Sus costumbres estaban distorsionadas, tenían costumbres paganas. Sí creían en un Dios, pero estaban distantes. El conflicto vino desde el momento en el que Israel había sido desterrado, en el tiempo en el que Nehemías y Esdras rehacen los muros y todo ese proceso, se estableció lo que era Israel en el norte y Judá en el sur. En el sur, las colonias que se establecieron intentaron tener el modelo de los que en su función más directa habían recibido de Dios la instrucción de levantar el templo, de establecer el pueblo, de bendecir al pueblo. Pero sus costumbres eran mezcladas, sus costumbres no agradaban a Dios. Entonces los judíos decían, esa gente son unos mejengueros, porque hablan de un Dios, pero sus costumbres hablan de otras cosas. Entonces había conflicto, por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, tú siendo judío me pides que te dé de beber. O sea, ¿cómo es eso? Y no era porque odiaba a Jesús, sino porque había un conflicto, había algo que los separaba. Era una religiosidad tal que le impedía le impedía ver lo que Dios quería hacer para su vida. Y dice que esta mujer le dice a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Una persona que no está pegada a la fuente cuestiona a Dios en todas sus formas. Y pasan ese cassette, bueno, digamos cassette para los viejillos, ¿verdad? Bueno, pasan ese playlist. Y en ese debate interno, Dios me quiere bendecir, el otro día no, Dios no está conmigo. Dios me quiere bendecir. Si escuché en la iglesia que Dios bendice, que ya Dios no me quiere bendecir. Es una bipolaridad a veces, porque hay una naturaleza en la persona que no le permite ver lo que ya Dios santificó. Ese esquema tan arraigado a nosotros del querer ir a un pozo a hacer las cosas y aún mismo cuestionar de dónde viene esa fuente, obedece a un sistema religioso, porque no se ha encontrado con la vida de la que Jesús le estaba prometiendo a la mujer. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. A veces solo esto lo vemos en términos de salvación, pero yo no sé, yo necesito la fuente todos los días. Yo no puedo andar buscando pozos. El pozo era por necesidad y tenías que tener la certeza de que había agua ahí para poder sobrevivir. Pero Jesús dijo, yo soy la vida. El que bebiere de mí no tendrá sed jamás. A veces nosotros creemos que por la pedidera que se nos da o que se nos resulta de tantas cosas, creemos que estamos cerca de Dios y no. Puede ser que estemos muy lejanos de la fe, muy lejanos de la creencia, muy lejanos de que Dios pueda darte una respuesta, porque no hay comunión, porque no hay ese acercamiento que nos permita decir Dios existe. La enseñanza de Jesús a la samaritana era de beber de la verdadera necesidad, el Espíritu Santo. Esto no se nos ha enseñado. Entre más trato de conocer al Espíritu Santo, me doy cuenta de que cada vez más profundo es. Pero no es para sentirme mal, sino para permitirme creer que hay algo más. Si Él se agotara, sería un pozo. Pasa, no sé si ha pasado. Si usted en necesidad se acerca a Dios, nosotros todos por naturaleza, por formato lo hacemos. Ahí sí, es una intención de sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú te acercas a Dios por iniciativa, cuando tú te acercas a Dios por ser lleno, por recibir de Él, las cosas cambian. Porque vives en el Espíritu, caminas en el Espíritu, no en las obras de tu confianza, sino en aquel que te fía para poder ayudarte. Aquel que se comprometió a pagar por ti. Y eso se desprende para nosotros el caminar en la gracia.
La gracia no es hacer lo que me da la gana. Mire que una de las costumbres que tenían los samaritanos era que mezclaban lo divino con las costumbres. Vean, aquí en este planeta cualquiera se puede hacer un símbolo de Dios como le dé la gana. Yo entiendo que Él es tan infinito que ¿quién soy yo para cuestionarle de dónde vas a sacar el agua? Hay cosas que se activan en el corazón de la persona cuando anhela, cuando ama. Hay cosas que se nos activan. Hay una fe desesperada por momentos. Hay anhelos del corazón que uno quisiera que se cumplan todo el tiempo. Pero si no logras tener contacto, porque es un tema de contacto con la gracia, de entender de que hay un favor, pero ese favor es revelado. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es con el que estás hablando y quién te va a dar de beber, le dirías más bien, dame, no cuestionarías. Ahora, usar la razón con Dios, a veces la pega uno, a veces no la pega. Porque caminamos en un ejercicio espiritual. Hay cosas que Dios te pone a hacer que tal vez usted dice, ¿y esto? Vea, yo soy un poco escéptico en algunas cosas y les confieso mi pecado. O sea, no escéptico, calculo antes de hacer. Hay otras personas que tienen la capacidad de mandarse suicidamente, ¿verdad? A lo que ven, para las que sean. Y si viene buena y si no, aguante. Pero yo como que a veces como que me ahorro el trago amargo, ¿verdad? Y tanteo el agua. Yo no soy de tirarme un trampolín, yo primero tanteo el agua. Bueno, así soy yo. Y veo prácticas espirituales, sí me inspiran los hombres de Dios, me inspiran porque, aunque muchos les cuestionen, son gente que ha permanecido con los años. Y uno ve el fruto espiritual. Cuando usted está bebiendo de una misma fuente, entiende qué está diciendo su pastor. Cuando usted está bebiendo de una misma fuente, sabe qué tiene que hacer la iglesia. Cuando usted sabe o conoce aquel versículo que dice, id y hacer discípulos, no es porque se lo diga el líder de la iglesia, no. Le está diciendo, usted tiene un depósito divino que debe ser compartido. Y cuando usted empieza a sentir la pena de que tienes tanto y que no das, el mismo Espíritu Santo te va a llevar al entendimiento de que hay vida en ti para repartir. Eso es la iglesia. Dice la palabra en Efesios que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él siendo la cabeza y nosotros el cuerpo, y estando juntamente con Cristo en lugares celestiales, quiere decir que nosotros nos movemos porque la cabeza dice, muévase. Viendo tantos ejemplos, la fe empieza a tomar fuego en nosotros. Permítame compartirle esto. Hacer la obra de Dios necesita y requiere revelación, porque en algún momento el esfuerzo humano se va a agotar. Dios te puede bendecir con un muy buen trabajo, pero si no te renuevas en lo que haces, en algún momento tu esfuerzo humano se va a acabar. Si no te inspiran en otras cosas, no creces, te estancas, te aburres, te vas y puedes perder una bendición. Pero en el Espíritu, si te renuevas, cosas mayores verás y harás. Jesús lo dijo. Dentro de estas cosas, les hablo en este lenguaje espiritual porque lo que se desató con la mujer samaritana en aquel momento era que viera, que pudiera encontrar lo que era puro, lo que ella andaba buscando. Miren, dice que fue en el pozo de Jacob, en la tierra de Siquem. Génesis capítulo 33, es el lugar donde Jacob reposa de la persecución de su hermano Esaú, que eran mellizos. ¿Se acuerda cuando Jacob toma la primogenitura que le tocaba a Esaú? Esaú lo persigue, lo quería matar. En ese lugar Dios reconcilia a los dos, uno por temor y el otro por furia, pero se reconcilian como hermanos. El mismo lugar donde la mujer samaritana toma el agua, quiere tomar el agua, y Jesús se le presenta. Lo que ocurrió en aquel momento en Génesis era semilla de lo que iba a ocurrir más adelante. Jesús estaba uniendo a dos pueblos por la gracia.
samaritanos y judíos, porque entre samaritanos y judíos no nos lleva. ¿Ven cómo las cosas de Dios, el sentido de Dios siempre es perfecto? Dios cierra las cosas, cierra los procesos. Si en nosotros hubieran cosas en el pasado, hoy pueden tener la gracia de poder saldarse. Si la iglesia no camina en esta dimensión, estamos jodidos. Podemos ir al pozo siempre a sacar, con nuestros esfuerzos, con nuestras formas de ser, defectuosos, inexactos, y no viendo el agua que sale de la roca. Es que ¿sabe qué? Las fuentes salen de las rocas, ¿cierto? Los pozos hay que hacerlos, esfuerzo humano. Las fuentes salen de las rocas. ¿Y dónde salen? De lo que tiene que ser sobrenatural. De donde no ves, tiene que haber un pozo. De donde hay una tierra seca, tiene que salir fuentes. Eso es lo que hace Dios y lo que no hemos permitido que se vea, porque nosotros hemos puesto nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, nuestra forma de pensar, y no pensar en que hay alguien que quiera hacer nuevas todas las cosas. Esta fue la conversación que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Necesito que quites esa estela de religiosidad para que me puedas ver y beber del agua de la fuente. Y por esas cosas, no porque Hugo Cavallini lo diga, sino porque Él provee para hacer cosas grandes. Él provee para hacer su propósito, para establecer su reino en la tierra. Acuérdense que cuando se levantaron los muros en Esdras y Nehemías, una de las cosas que se trajeron de Babilonia eran todos los instrumentos, todos los ornamentos, todas las cosas que adornaban el templo, volvieron a su tierra para poder levantar la alabanza a Dios como tenía que ser. Y después añadió la gente. Cuando usted encuentra el valor de lo santo, Dios añade el propósito. No al revés. Ustedes lo van a ver conmigo. Ustedes lo van a ver conmigo. Yo dije, Señor, no es con fuerza, ni con caballo, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Si yo entiendo lo que Él quiere hacer, entonces Él me dará el buen destino de las cosas. Yo no quiero recibir para mi vida la forma de hacer las cosas que hasta hoy se han hecho, porque otros dicen, porque otros hacen. Yo tengo que beber de la misma fuente. Necesito verle a Él. Necesito entender que de Él puede venir algo provechoso para mi vida. Déjeme nada más terminar, a ver en qué quedó la historia de la samaritana, porque hay algo ahí. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Ahí contestas la pregunta que Jesús le hizo a la mujer. ¿Me puedes dar de beber? Nosotros podemos llenar el corazón de Dios con la adoración, con música sí, pero de los que adoran al Padre en espíritu. Note bien esto, el espíritu es sinónimo de gracia. Y dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad habita en el arrepentimiento. Yo no vivo engañado. Yo no vivo engañado de mí mismo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Yo soy un convencido de la gracia. Porque cuando soy un convencido de la gracia, el poder del pecado deja de ser. No hay acusación, no hay condenación, hay fruto de labios que van a confesar su nombre, porque ya pasé el muro de lo que no puede ser al lugar que Dios me prometió. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la mujer samaritana le pregunta a Jesús y le dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El mismo yo soy que le fue pronunciado a la mamá de Sansón. Cuando Dios te llama a algo, te santifica. Cuando le encuentras la razón de ser a lo que Dios está haciendo y a su gracia, cuando llegues a tocar la puerta, al que te vas a encontrar es al mismo Señor, y Él te va a decir,
te lo mencioné, pero aquí estoy. Ya no trabajarás en tus fuerzas. Ponte sobre tus pies, vamos a terminar. Ya no trabajarás en tus fuerzas. Levanta tus manos ahí, vamos. Dile: Señor, yo quiero el agua. Yo quiero el agua que se le prometió. Yo quiero esa fuente que se le prometió a esta mujer. Dile ahí al Señor: yo quiero beber, porque en ese beber voy a encontrar al que es verdadero. Señor, yo te pido esta mañana, dile ahí: Señor, yo te pido que me dejes ver dónde está esa fuente. Yo te pido que logres abrir en mí ese espacio para conocerte tal cual eres, para poder escuchar lo que me quieres decir hoy acerca de dejar alguna costumbre, acerca de dejar lo que no sirve, para poder someter mi vida al Espíritu, para someter mi mente, mi corazón a las cosas que están en función del Espíritu. Señor, ya no quiero abrir más pozos, no quiero actuar por persecución, no quiero actuar por decepción. Estoy seguro de que lo que viene de ti, no viene por otras formas, viene de ti. Esta mañana va a cambiar la dirección de las cosas que en tu vida están en juego. Escúchame bien, hay cosas para algunas personas esta mañana que están en juego. ¿No lo ves? Porque eso tienen los pozos, son profundos, hay oscuridad. Hay que buscar alguna forma mecánica para sacar el agua. Pero si me entregas el corazón, hija, si verdaderamente quieres ver, necesito que me entregues eso y camina en la verdad. Camina en la verdad. Conviértete en mi adoradora. Sé que aquí es para una o varias mujeres. Conviértete en mi adoradora, dice el Señor. En verdad, esta mujer samaritana dice que Jesús la confronta y le dice: ¿dónde está tu marido? Y ella le dice que no tiene marido. Y Jesús le dice: ciertamente has dicho, porque 5 has tenido. Una de las cosas que nos permiten avanzar es que Dios nos confronta con una costumbre moral, nos confronta en lo moral para que nos enderecemos. Él sabe qué es lo que impide eso para que puedas recibir la gracia del Espíritu. Esta es una mañana en la que Dios quiere lavar tus vestiduras, quiere ponerte calzado hacia el destino, hacia el propósito. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu gloria sobre nosotros. Levanta tus manos, ahí vamos a terminar adorando. Pero ocupo que te llenes de la fuente, ocupo que te llenes de eso que Él ya preparó. Acuérdate, la fuente sale de las peñas, de los lugares cerrados donde no hay respuesta, donde no hay solución. Las fuentes se abren en medio de los desiertos. Esta es la palabra fiel que existe. Las aguas salen de la tierra estéril, de la tierra seca. Preséntale tu tierra, preséntale tu corazón a Jesús.